Bueno, buenas tardes. Un placer saludarles. Creo que por ahí mi Janet estaba preguntando en qué consiste o cómo se puede aplicar eh, el formato de checklist. Entonces, por aquí una de las opciones que hay para explicarlo, pues es por este medio. Entonces, lo voy a pasar a explicar. Básicamente es un formato relativamente sencillo eh, que, eh, que básicamente usamos en recursos humanos para llevar un control del expediente. Básicamente el formato lo que hace es dar un control en el expediente. Entonces, obviamente hay cosas en este checklist que se pueden obviar, se pueden quitar y se pueden tropicalizar específicamente para Future, ¿verdad? Entonces, recuerden que toda la información que yo les paso es una información draft, es un draft para que ustedes revisen y quiten o agreguen información que ustedes crean pertinente. Entonces, por ejemplo, inicia el formato con el nombre, el puesto, la empresa, pues en este caso Future. Si es un docente, pues que sería docente de inglés. Número de empleado, algo que es fundamental, ¿verdad? A futuro, y es mi opinión, que cada empleado tenga un número de empleado, un código, ¿verdad? Eso a veces se da mucho cuando si se tiene por ejemplo, un reloj biométrico en la cual la gente pone su dedo y marca, ¿verdad? Entonces, o el formato de planilla que se utilice le da un código. Ese código es fundamental porque da un control dentro de los procesos de recursos humanos, ya sea para llevar control de expediente, ya sea para control de planilla, ya sea para el control biométrico, ya sea si a futuro Future va a dar carnet a sus empleados, pues ahí se agrega el código del empleado, que sería el código del expediente, el código de la planilla, etcétera. Entonces, por eso se agrega. Es liberalidad de la alta gerencia eh, tenerlos, ese espacio. Si no quiere, pues se puede quitar. Ok, entramos ya de lleno al formato, ¿verdad? Insisto, todo este checklist es una sugerencia, así como se pueden quitar, poner, agregar, como sea. Más cosas si hacen falta o quitar las que ustedes consideren que no deben de ir. Entonces, por ejemplo, la solicitud de empleo, algo que fue fundamental para proponer esto fue la auditoría de expedientes que hice, que básicamente fue una auditoría de 10 expedientes en las cuales a manera de muestra los revisé y encontré serias debilidades en los expedientes. ¿Por qué son importantes los expedientes? Como lo hemos dicho y yo lo he repetido siempre. Tenemos empresas del siglo XXI con Ministerio del Trabajo del siglo XX. ¿Qué significa eso? Cuando hay una controversia legal laboral, una de las primeras cosas que se revisan es el expediente. El expediente, por lo tanto, mientras no hay ningún problema, mientras todo está bien, mientras no hay ninguna controversia, no hay ningún problema como esté. No hay ningún problema. Pero cuando existe la controversia, el problema es que se necesita una información, o por ejemplo, ahorita que viene, que dicen que viene un tema climático que va a estar heavy, yo estoy seguro que el señor va a tener control sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado por experiencia, que no se tiene actualizada la dirección del empleado, ¿no? Que vivía en Choloma, pero ahora vive en La López y no se tiene la dirección o no se sabe, no se tiene el teléfono, no hay ninguna fotografía, no tiene solicitud de empleo llena. Entonces, el expediente tiene información, pero está incompleto o no está actualizada. Entonces, parte de la función de recursos humanos es ser experto administrativo. Y una de las cosas que controla, que debe de controlar, son los expedientes. ¿Por qué? Porque los expedientes generan todo. Los expedientes generan las estadísticas, por ejemplo, saber cuántos empleados tenemos casados, cuántas son mujeres,
cuántos son hombres, cuántos tienen hijos. ¿Por qué? Porque recursos humanos, por ejemplo, va a ser una celebración del Día de la Familia. Tiene que saber cuál va a ser el número aproximado de gente que va a venir a la celebración, si va a incluir a los hijos o a los esposos. Entonces, toda esa información le sirve a recursos humanos. Toda la información que está en los expedientes es vital. Por ejemplo, la alta gerencia quiere la dirección de tal empleado. Lo más común es que no, como no esté en el expediente, lo más común que se lo pidan a alguien, que llamen a fulanito. Eso es lo más práctico. Pero la función de recursos humanos se llama control de información. Por eso es importante tener los expedientes lo más actualizados posible. Entonces empezamos, solicitud de empleo con fotografía. La solicitud es una información importante, fidedigna, donde el empleado llena desde su información laboral, su información personal, su información educacional, ¿verdad? Y al final el empleado, el candidato firma esa información. Fotografía importante. Algo que encontré en los expedientes es que la mayoría, por no decir todos, no tenían ni fotografía. Entonces, ¿cómo sé que tal empleado es tal empleado? ¿Verdad? Sí, porque lo conocemos, por eso. En recursos humanos no puede dejar esas cosas tan a la ligera, tan así, que no va a pasar nada. Porque cuando pasan los problemas, ahí es donde que se nota la importancia de tener la información fidedigna. Entonces, solicitud de empleo, acción de personal. La acción de personal es un formato que es variado, que tiene varios, de hecho, dentro de los formatos que yo propuse, está esa acción de personal. ¿Por qué se llama acción de personal? Porque sirve para reflejar una acción. Por ejemplo, la persona se fue de vacaciones, es una acción. Entonces, la persona firma que se va de vacaciones. Cuántos días le faltan o no le faltan nada, porque ese, al final ese documento se convierte en un documento legal. Ese documento la persona se da por despedido y va al ministerio y dice, nunca me dieron vacaciones, me deben 25 días de vacaciones. Eso son 10.000 lempiras, por decir algo. Pero si se comprueba que la persona se fue de vacaciones, no hubo problemas, siempre se fue de vacaciones y firmó la acción de personal, ahí están las evidencias de que la persona se fue de vacaciones y no se le debe nada. Pero si no tenemos el formato, si la persona no firmó nada, estamos expuestos a que negociar un dinero que no tuvimos que haber negociado o pagar un dinero que no tuvimos que haber pagado. Entonces, para eso, o acción de permisos, ya sea con goce o sin goce de sueldo, ya sea una licencia, ya sea una contratación, si la contratamos es porque obviamente la alta gerencia autorizó esa contratación. La acción de personal sirve para todos esos detalles, ¿verdad? El formato de ingreso, ese es un formato también que es mera liberalidad, es más que todo, es un formato en el cual se tiene para la información general del empleado, dónde vive, qué hace, cuándo va a entrar a trabajar, su salario, etcétera. Es un formato genérico ahí. Copia de cédula de identidad, es muy importante tener la copia de la identidad y si es posible del carnet del seguro y si es posible de la licencia. Son documentos, aquí en Honduras, todo mundo que anda buscando empleo sabe que esos tres documentos son de cajón, que se los van a pedir. E inclusive los antecedentes penales y judiciales, policiales y judiciales. Todo el mundo sabe que anda buscando empleo, sabe que esos documentos los tiene que tener. Entonces, por lo tanto, si se contrata a cualquier docente, a cualquier persona, solo le dice, traiga documentos en regla. Documentos en regla son esos, documentos personales, si ha tenido seguro social, identidad, y la actual, ¿verdad? Identidad, y licencia, si va a ser un empleado que va a manejar carro, etcétera. Si no, pues no se le pide. Y obviamente los antecedentes policiales y antecedentes judiciales. Recordemos que uno de esos es gratuito, solo entra en línea y lo imprime, no hay ningún problema. El otro creo que tiene que pagar como 200 lempiras. Pero es parte del proceso que todo el mundo sabe que tiene. Entonces, copia de cédula, muy importante que está en el expediente. Licencia de conducir, si en la plaza va a ser motorista, conserje, o si va a ser alguien de administración que va a manejar vehículos en su momento. Solo imagínense que contratemos a alguien que le vamos a asignar un vehículo o que le digamos vaya a hacer este mandado, la persona no tenga licencia y choque. Eso es responsabilidad del dueño del carro. Sí, claro, es responsabilidad del conductor, pero al momento de que si la persona tiene culpa o algo dentro del proceso de tránsito, obviamente el dueño tiene que ser responsable, solidario
de ese choque. Entonces, al final, ahí ven problema. Si no se tiene seguro o la gente del seguro de los vehículos son bien quisquillosos, después no quieren pagar el deducible, etcétera. Entonces, sí es importante tener en cuenta ese punto. Entonces, es importante pedir ese documento. Copia de cuenta bancaria, pues eso es el proceso de contratación, si se le va a hacer por transferencia, que es lo más conveniente, puede ser por cheque, aunque el cheque ya está en desuso, pero si es por transferencia, se tiene que tener una cuenta bancaria y ahí hacerlo. Muy importante que la cuenta bancaria sea personal. Muchas veces por facilidad, los empleados dan una cuenta bancaria de un familiar o lo que sea y por salir del paso la gente lo hace y por facilidad, sí, sí, lo contratamos y no hay ningún problema. Y la cuenta bancaria es de un familiar, de un amigo, la esposa, lo que sea. El problema es que nosotros le estamos acreditando a alguien que no es el empleado. Y al momento de una controversia legal, eso no puede jugar en contra. Es como cuando la persona le dice la suegra al muchacho, mire, ahí tengo un terreno. Está mi nombre, pero usted construye ahí. 15 años después, la señora se pelea con su yerno y le dice, bueno, sálgase de mi terreno. Y no que la casa, sí, pero es que el terreno es mío. Entonces, lo mismo puede pasar con una cuenta bancaria. Entonces, hay que mandarlos a abrir cuentas bancarias. Si no tiene del banco, nosotros trabajamos, que vayan a abrir la cuenta bancaria. Comprobante de estudios, ¿verdad? O no sé si ahí se quiere agregar algo de la parte de docencia, no sé si quiere, se puede agregar la parte de si sacó el diplomado de estudios superiores, algo de docente, alguna certificación que ustedes quieran. Ahí ustedes pueden pedir, pero aquí en ese caso se pide comprobante del último grado de estudio, ya sea de secundaria o ya sea de universidad. Comprobante de domicilio, porque es importante, porque la persona dice, no, que vive en Choloma, pero en realidad vive en el barrio del Chaparro, o dice que vive en La Aurora y al final no vive. Entonces, lo que se hace es comprobar el tema de estudio, especialmente esto se pide para áreas administrativas que manejan valores, que manejan costos o materiales, ¿no? Eh, el croquis de residencia, igual, alguien dice, no, es que con el Google Maps en vivo, sí, pero recuerden, estos documentos después se convierten en temas legales. Si la persona mintió o algo, entonces en su momento también nos puede servir de evidencia que la persona mintió con respecto a dónde vivía, lo que dijo, etcétera. Y eso es parte de los filtros que nosotros necesitamos. Es importante saber a quién metemos a nuestra empresa. Y este tipo de cosas son filtros que permiten a recursos humanos saber si la persona es confiable o no. Las cartas de referencias personales, ¿verdad? Si dice que va a alguna iglesia, pues por lo menos que sea de los pastores, un amigo, que sea empresario, lo que sea, ¿verdad? Importante las cartas de referencias personales, las constancias laborales, si pueden conseguir de sus últimos trabajos, también es importante. La confirmación, esa es parte del trabajo de recursos humanos. Si la persona dice, no, mi último trabajo fue en tal institución, pues llamar y qué tal, cómo fue, cómo estuvo, cómo trabajó, por qué salió. Es importante verificar. Esa es parte del proceso de trabajo de recursos humanos. Quita tiempo, pero es parte del proceso. Eh, los antecedentes penales y judiciales, lo que hablé hace un momento, las pruebas psicométricas, si se aplica, si en algún momento Feature va a aplicar las pruebas psicométricas, pues ahí se. Si ustedes dicen, no, no es necesario, ustedes lo pueden quitar, no hay ningún problema. El descriptor de puesto leído y firmado, esto se hace cuando se hace el proceso de inducción. Recuerden, el proceso de reclutamiento, selección y contratación termina en el proceso de inducción, ¿verdad? Y ahí la parte legal, que es la evaluación de periodo de prueba. Entonces, al momento de que se va a hacer la inducción se divide en dos grandes pedazos. La inducción institucional, donde se hablan de las obligaciones y derechos, se les habla un poquito del reglamento interno de trabajo, horarios de trabajo, cuáles van a ser sus responsabilidades, eh, uniformes, etcétera. Esa es la parte institucional. Eso generalmente lo maneja recursos humanos, hay una agenda, hay un proceso que se maneja en ese sentido.
Y después está la segunda parte de la inducción, que es la inducción al puesto. ¿Quién hace esta inducción? La hace el jefe. ¿Y cuál es la base para esa inducción? Es la descripción de puesto. Y algo muy importante es que el empleado firme su descripción de puesto. Recuerden de que el empleado después puede decir, no, es que eso no me compete, yo no hago eso, esas no son mis funciones. Pero si lo firma, es parte de las funciones que va a hacer. Es muy importante, ¿verdad? También, si ustedes quieren, lo dejan ahí o lo pueden quitar, no hay ningún problema. El contrato es simplemente control, ¿verdad? Si la persona leyó el contrato, lo firmó y está en el expediente, entonces por control. Propuesta salarial se aplica, ¿verdad? En algunas organizaciones, cuando se va a contratar a algunos puestos claves, entonces se hace una oferta, una propuesta de trabajo, ¿verdad? En la cual también ahí va a quedar el formato que yo estoy dejando para ver cómo se hace una propuesta salarial. También está la carta responsiva de activos. O sea, por ejemplo, si dentro de las actividades que tenemos, cuando la persona ingresa, se le hace una asignación de equipo, de materiales, de teléfono, no sé. Entonces, esa persona lo debe de recibir y tiene que tener una responsiva de que recibió eso. ¿Por qué? Porque si no se tiene eso, después cuando la persona se va, por ejemplo, se va, y muchas veces, y aquella persona manejaba una bodega, manejaba el tal bodega, y las cosas se pierden, ¿quién es el responsable? O sea, al final pierde la empresa porque no había un control. Entonces, esa responsiva es que todo lo que entreguemos a nuestra gente tiene que tener una responsiva, alguien que firma para que al momento que la persona renuncia, lo despedimos, lo que sea, venga, usted tiene una responsiva aquí en su expediente que dice que usted tiene un teléfono, tiene una laptop, que le dimos tal cosa, enséñenos el inventario de la, de la bodega, y si todo está cheque, no hay ningún problema, se va e inclusive se le puede dar su finiquito. Mientras tanto, imagínense, le da el finiquito, eso ha pasado mucha experiencia en muchas empresas, que recursos humanos le da el finiquito, le paga lo que le tenía que pagar y después viene alguien de administración y le dice, no, pues y a fulanito hay que rebajarle tal cosa porque debe tal cosa, que no pagó esto, que debe en la cafetería. No, para eso se hacen todos los descargos, se pregunta a administración, a cafetería, a dónde, las deducciones y al final si la persona paga todo o tiene pagado todo, pues no hay ningún problema, se le paga el finiquito. Muy importante también en este proceso de contratación es que firme las responsivas, eh, ¿cómo se llama? De que tiene que aceptar la deducción al momento de hacerle el pago del finiquito, porque recuerden que legalmente tenemos que hacer que el empleado autorice esa deducción. Pero bueno, y carta responsiva de examen médico y polígrafo. Estas cosas son la persona, aunque nosotros si no sabemos si lo vamos a aplicar, pero que la persona lo firme. El momento de contratación, esos son los momentos adecuados para hacer todo esto. ¿Por qué? Porque pasado 2 años le llamamos a un empleado y le ve que le vamos a hacer un examen de polígrafo o sea, creemos que alguien de los empleados está consumiendo drogas y le vamos a hacer examen. Hay mucha gente que se puede negar rotundamente. Y legalmente hay mucho vacío legal, laboral, como para obligar a alguien de que hacer ese tipo de cosas. Entonces, básicamente. Ok, estimados, ese es básicamente lo en qué consiste este documento de el checklist. Básicamente es un control de expediente. Este checklist se pone en la portada del expediente. Entonces ahí usted es una guía. Usted abre el expediente y dice, bueno, le falta a este chavo, mira, dice que le falta el contrato, dice que le falta las constancias de trabajo. Entonces, en vez de abrir todo el expediente y revisarlo hoja por hoja, el checklist está en la portada y me permite a mí tener una guía de lo que tiene o no tiene el expediente de ese empleado. Y eso me va a indicar qué tan completo está el expediente o qué tan incompleto. Normalmente lo que se hace es cuando se quieren actualizar estos documentos es que, por ejemplo, se revisa el checklist y para un empleado, digamos que tiene 2 años. Entonces se checa qué es lo que le hace falta. Hay cosas que definitivamente ya no se las pediríamos, ¿verdad?
como por ejemplo las hojas de antecedentes, si sabemos que nunca ha estado preso, ¿para qué se lo vamos a pedir? Y después de 2 años, no tiene caso. Hay cosas que sí son, por ejemplo, que llene la solicitud de empleo, que traiga fotos, o que no tenga contrato. Entonces, son cosas básicas que sí. Entonces, ¿qué se hace? Le faltan 5 cosas y se le genera un memorando. Estimado Carlitos, hemos revisado su expediente y usted necesita completar 5 cosas que deberá estar completo para el 30 de, de noviembre. Se le da un tiempo prudencial para que él busque la información, para que complemente esa información y ya él trae la información y se completa el expediente. Así se maneja. Obviamente para el personal de nuevo ingreso, pues se le pide toda la documentación y el periodo de prueba es clave para que la persona pueda tener toda esa información completa y eso es lo que se llama expediente completo. Bueno, estimados, como siempre digo, trato de hacer estos videos lo más rápido posible precisamente para no quitarles mucho tiempo. Les deseo lo mejor, bendiciones y si hay dudas, consultas, pues me avisan. Estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Buenos días.